días, queridos hermanos. Estamos en el cuarto encuentro de la lectura de la carta a los Filipenses. El tema de hoy, los versículos que vamos a leer son de capítulo 3, versículo 1 hasta el 16. Y le puse este título que me parece significativo: La verdadera grandeza del cristiano, según lo que entendió Pablo. Pablo nos expresa acá que al final de cuentas lo que vale es, y ahí lo dirá él después en la explicación. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Cristo Jesús, la fuerza del Espíritu, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y comenzamos nuestra meditación leyendo el versículo 1 hasta el 3, que hay algo para aclarar en este punto. Escuchamos. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cansa escribirles las mismas cosas y para ustedes es una seguridad. Cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidado con los mutilados. Nosotros somos los verdaderos circuncidados, los que servimos a Dios en espíritu, ponemos en Cristo nuestra gloria y no nos apoyamos en méritos corporales. En este trocito Pablo sale con algo muy duro, diríamos nosotros, ¿no? Donde acá dice cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidados con lo mutilado. ¿De qué está hablando Pablo? Brevemente, perros eran considerados los judíos que por su agresividad, por su forma de pelear, de discutir, tenía como una forma arrogante. Entonces, un sobrenombre, como nosotros tenemos acá, de un grupo de personas, se le daba títulos. Y perros son los judíos fanáticos que defendían su religiosidad, pero lo defendían con agresión. Después vienen malos obreros, son los misioneros, considerados misioneros, pero son misioneros judíos, siempre con el mismo estilo. Y con referente a los mutilados se refiere que siempre los mismos temas, los judíos, en cuanto se acuerda que hacía la circuncisión. Circuncisión es un pequeño signo en el pene del niño, que por lo cual se distinguían para toda la vida que eran judíos. Entonces Pablo evidentemente puede haber tenido alguna noticia de la maldad que están haciendo estos judíos, entonces le manda esta frase que es bastante dura, ¿no? Como hemos escuchado, que loro se vantan de ser judíos por este motivo, porque cumple con estas reglas, estas normas. Pero a Pablo evidentemente no le interesa mucho. Dice, no sirve nada tener un signo exterior, hay que tener, como dice acá, ¿no?, el Espíritu de Dios. Interpretar según el valor, el Espíritu que Jesús nos dice. Pero pasamos al versículo 4 al 6. Escuchamos. Si bien yo podría apoyarme en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Circuncidado el 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley, fariseo, celoso perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Entonces aquí Pablo retoma su tema, ¿no? Si formar parte del pueblo judío es tener solo algo externo, la circuncisión, observar el sábado, ir al templo 2 o 3 veces por año, dice, yo puedo vantarme de todo eso, como hemos escuchado. Yo también me puedo vantar, yo podría. Y ahí hace la historia un poco de su vida. Yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo, circuncidado, inclusive de los fariseos. Entonces Pablo está recordando
su grandeza, él también merece esta grandeza según la ley y los espíritus de los judíos. Pero Pablo no se queda en eso no es suficiente. Y ahí le da pie, esta crítica a los judíos, le da pie para hablar de la grandeza cristiana, como le decía. Por eso entonces vamos a escuchar del versículo 7 hasta el 11. Pero lo que para mí era ganancia, lo consideré, por Cristo pérdida. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a Él. No con mi propia justicia, basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos, configurarme con su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. Y Pablo evidentemente habla que él ya hizo una opción de vida. Renunció a toda grandeza humana. Qué lindo es cuando dice ahí, todo lo que era para mí antes motivo de grandeza, ser judío, ser fariseos, observante hasta el extremo, ahora lo considero como una pérdida o una basura, algo que no sirve, algo que hay como para tirar. La verdadera grandeza es conocer a Cristo, seguirlo, vivir unido entre nosotros. Y es Jesús, el conocer a Jesús, el amarlo, que nos trae la justicia. ¿Qué es la justicia acá, Pablo? Sería para nosotros la verdadera bondad. La verdadera grandeza entonces es dejarnos guiar por Jesús y buscar de realizar la plena realización nuestra, humana, no tanto en las cosas humanas, sino en el seguir a Jesús, en el seguir el ejemplo que nos da Jesús, en su bondad, en su generosidad, en su entrega, en todo lo que es su vida. Esto es entonces lo que dice Pablo en esta conversación. Y siguiendo ya la parte final, del versículo 12 al 16, nosotros encontramos algo que ya forma parte de la verdadera espiritualidad de Pablo y para nosotros. Pero escuchamos. No es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección. Yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto. Olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante, y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Por tanto, los que somos maduros debemos pensar así, y si alguno piensa de otro modo, Dios se lo revelará. Ahora bien, el punto al que hemos llegado nos marcará la dirección. Entonces, con mucha grandeza de Pablo, acá vemos todo lo que es el espíritu de Pablo. Pablo dice, está bien, yo caminé, yo dejé mi pasado, yo ya me doy cuenta que lo que yo aprendí de chico, de joven, no me servía. Ahora que encontré a Jesús, la verdadera grandeza es Jesús. Seguirlo, amarlo y acompañarlo. Y eso es la verdadera grandeza de Pablo, que todavía dice, no alcancé la meta. Pablo dice que la vida cristiana no es llegar a un cierto punto, considerarnos bueno, generoso. No, dice Pablo, yo estoy todavía caminando. Pablo no se queda en la mediocridad de la vida. Pablo quiere que salgamos de esto
hacer y no hacer, bueno, soy bueno, pero no tanto, pero el Señor me perdona. No, Pablo dice que él está creciendo en su configuración a Cristo, porque hasta el último momento de la muerte, él tiene que seguir a imitar a Jesús y tiene que seguirlo a él. En definitiva, concluyo de parte mía con una mirada general. Pablo acá enfrenta su pasado, no se avergüenza, dice, bueno, yo estaba convencido, también cuando perseguía la iglesia, también cuando era gran observante, pero después vine a conocer a Jesús y por lo tanto mi vida ya es otra. Y de aquí en más, mi verdadera grandeza y la espiritualidad que me empuja a seguir luchando es justamente seguir a Jesús. No lo he alcanzado, no vivo todavía como Jesús quiere, pero siento que veo que la meta la tengo adelante y por lo tanto lucho. Pablo, con todo eso, nos está invitando a dar a nuestra vida de cristiano un impulso constante al seguimiento de Jesús. No detenernos, buscar decir, Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué es lo que deseas de mí? Continuamente. Y esto es lo que Pablo nos invita a hacer. Bueno, siga la meditación, buen trabajo interior, silencioso en su casa, no solo escuchando esta explicación mía, sino tomando el texto en sus manos y vaya siguiendo en eso y el Señor lo guiará, el Señor lo acompañará. Con todo eso, queridos hermanos, hasta el próximo encuentro, que el Señor los acompañe, hasta que Dios quiere.